Hola, soy Chema Borràs. Sigo andando por aquí, por los campos de Meco. Este es mi canal, donde reflexiono, hago reflexiones y pienso cosas y las explico así en vídeo para que pueda... Atención, ahora va a pasar una máquina por aquí. No voy a quitar el vídeo para que la podáis ver. En fin, quería hablar de mi infancia musical, porque repasando el vídeo que he hecho antes sobre mis maestros, me ha venido a la cabeza mi infancia musical, cómo empecé en la música y cómo fue después hasta que entré en la Honda, más o menos, ¿no? Fue una infancia musical muy intensa, muy intensa. Yo empecé en Felanitx, mis clases de solfeo, en un lugar que era, aun cuando sigo pasando, pues me entra nostalgia y lo veo ahora y digo, ¿cómo podíamos dar clases ahí? No quiero recordar el váter de esa casa antigua era un desastre, pero ahora lo que había era el año 89, me parece, 88, y recuerdo que pues al poco tiempo de empezar solfeo con Joan Oliver, enseguida fuimos a ver al director de la banda de música. A mi hermano Javi y a mí nos ofreció un trombo de pistones y un bombardino, y recuerdo aún el olor. Hay instrumentos de banda antiguos que aún proyectan ese olor que no sé cómo descifrarlo, solo huelen los instrumentos antiguos de metal. Es un olor muy, muy particular. Esas fundas tienen... Estoy seguro que si ahora cogiera un instrumento de esos olería así. Y recuerdo que mi madre me cuenta que dice, Chema, ¿cogiste el trombón de pistones? Pues yo empecé con el trombón de pistones y a la semana cambié a bombardino porque era más... Yo sentía que era más fácil o más afín a mí. Qué cosas, que sientas esas cosas tan niño. Tendría 9 años o 10. La cuestión es que cogí el trombo de pistones, enseguida sonó, no tuve que hacer ningún esfuerzo. Y mi madre dice, Chema, tío, cuando hacía una semana que tocabas el bombardino y el trombón, ya sabías. Yo enseguida decidí, a los 2 días o eso, decidí cambiar al bombardino. Ya sabías tocar el bombardino, o sea, ya te sonaba, no tenías, ya te sabías las posiciones, las notas. Y eso en un periodo, o sea, yo aprendí música, yo qué sé, en menos de un año. Recuerdo que en solfeo era buenísimo, o sea, siempre sacaba excelentes, buenas notas. Y no me costaba ningún esfuerzo. Todo lo contrario, me divertía mucho, ¿no? Recuerdo que al poco tiempo ya a mis padres, a mi madre y a mi padre. Quiero recordar un poco más a mi madre porque en el vídeo anterior no le he hecho homenaje. Y es que mi madre, ella sabía hasta la lección número 6 del solfeo de preliminar, y ella fue la que se acordó de las notas y me decía, mira, esto es un do, esto es un re, mira, esta canción hace así, do, re, mi, fa, sol, la, sol, fa, mi, un. Eso fue mi madre, no fue mi padre. He dicho en el video anterior que es un maestro, pero es que mi madre también es mi primera maestra de música. Me hizo, yo que sé, a lo mejor una sesión o 2, pero me bastaron. Me explico. Y bueno, y el primer año de clases pues fui con don Felipe Manchón, quien después me aconsejó ir a Santanyí. Santanyí para mí, el otro día estuve tocando en Santanyí, un concierto pedagógico. Siempre que voy a Santanyí vuelvo a mi infancia, a ese estado de protección. ¿Me explico? Porque siempre que estoy ahí en Santanyí me siento como en casa. Fue realmente mi escuela. Es verdad que empecé en la escuela Paraulí de Felanitx, pero al año siguiente ya fui a Santanyí. Ya no volví nunca más a la escuela de Paraulí. Y recuerdo que iba a clases con Tony Roig y ahí pues coincidí con Pep Burguera, y esa época Santanyí y su escuela de música organizaban
un curso en Santanyí, en Calador, que es un pueblo afín a Santanyí. Me pasaron unos ciclistas que hablaban más fuerte que yo. Bueno, se organizaba un curso, que era el curso internacional de música de Calador. Yo ahí ya tendría pues 12 o 13 años. Iba con el bombardino primero y después ya posteriormente fui con el trombón, pero eso ya llega a esa explicación. Ese curso de Santanyí, primero se hacía en Santanyí, los 2 primeros años fueron en Santanyí, pero después quien lo organizaba tuvo una buena visión de futuro y decidió organizarlo en Calador, que es donde estaba la playa de Santanyí, ¿vale? Hay que decir que Santanyí es un municipio con mucha pasta, no saben lo que es la crisis, nunca han sabido lo que es la crisis. Entonces se podían permitir organizar ese curso internacional en el que asistió pues el maestro Miguel Rivera, Michel Bequet estuvo ahí, que yo tenía 14 años tocando el trombón, me ofreció ir a estudiar con él y yo fui muy cobarde, no fui, ni me presenté nunca, pero claro, no es que fuera cobarde, es que tenía 14 años, joder. O 16 tendría, ¿no? O sea, no me acuerdo. Cuestión que era muy joven, pero Michel Bequet se quedó enamorada de mí, como pasa con muchos otros estudiantes, que siempre que ve a alguien que puede ir a estudiar con él, pues se lo ofrece. No es que fuera yo más especial que el resto, ¿eh? Bueno, no sé por qué he dicho esto, pero bueno, en fin, ahí queda. La cuestión que en Santanyí pues me sentía muy bien. Todos los sábados por la mañana, tanto mi padre como mi madre me acompañaban a Santanyí a mis clases. Ellos aprovechaban pues para ir a un bar a hacer un café o para hacer la compra, que había mercado ese día, y pasabas una mañana fantástica en Santanyí y lo recuerdo con mucho cariño. Ahí fue donde mis primeras clases de trombón también, con Jean-Christophe, que no he hablado en el otro vídeo. Fue mi primer profesor de trombón quien me enseñó las posiciones. Era como dar clases con Michel Bequet, porque tocan igual, tío. Tocan igual de bien, o sea, Jean-Christophe, un tío que no conoce ni su puta madre, toca el trombón igual que Michel Bequet, así lo digo, es maravilloso, súper musical, pero no es tan famoso, ni mucho menos, toca muy bien el trombón, eso es así. Y recuerdo que en esa época, ya cuando llevaba 3, 4 o 5 años estudiando música, surgió lo que es la joven orquesta de Les Illes Balears, orquesta que dirigía Carles Ponsetti en ese momento. Eso fue muy importante en mí, por mi vida musical, pues yo tenía 14 años y me presenté a esa orquesta. Fuimos 4 trombonistas, 2 hacían sexto, 1 hacía cuarto y yo hacía segundo, y quedé por delante de ellos, lo cual me enorgullece muchísimo. Yo no me lo podía creer, pero según me dijeron fui el mejor de todos los que se presentaron. Vamos, un tío que ya destacaba como músico, y siempre eso me persiguió durante toda mi adolescencia, lo cual me gustaba mucho, pero también me hacía sufrir, porque siempre tienes que estar tocando súper bien. Yo me presenté al premio de bombardino, de tercero de bombardino, el primer premio, y fui el único que se presentó y quedé tercero. Yo creo que desde entonces tuve un poco de miedo a hacer recitales. Como ya sabéis, en una semana y media voy a hacer un recital y tengo 44 años. Yo he sido dado a hacer muy pocos recitales, muy poco es nada, es que muy poco. Entonces, pues, creo que todo viene desde ese premio en el que quedé tercero. Me quedé muy deprimido, ¿no? Porque era el único concursante, me dieron un tercer premio, mejor que no me hubieran dado nada. Sentí que había tocado muy mal, que me había puesto muy nervioso, la preparación fue nefasta, no me ayudó nadie a prepararme bien para ese premio, y por cojones tuve que presentarme. Yo podía haberme no presentado y estar tranquilo, pero hay cosas que deberían desaparecer. Los concursos, como dice, ¿no? ¿Cómo es? Bela Bartok dice que son para
para monos o yo qué sé. Que en cierta manera los concursos no deberían existir, pero también de qué manera das un trabajo, ¿no? ¿Sabes? Tú para entrar en una orquesta tienes que hacer un concurso. Bueno, la cuestión es que ese fue mi primer gran fracaso, tendría 13 años. Y supongo que eso me afectaría de cara al futuro y a coger complejos, a sentirme siempre por debajo de... Recuerdo cuando entré en la Honda, aparte de ser muy tímido, sentía muchos complejos musicales. Estaba en Chimo Vicedo, que es un tío con una ambición impresionante, ya en ese momento ya tenía ese carácter de solista, ese querer estar delante y no tener miedo, y un tío echado para adelante. Pues yo no era así, yo era un tío echado para atrás, cohibido, y siempre me sentí marcado por eso. Durante toda mi estancia en la Honda lo pasé mal en ese sentido, porque me sentía siempre inferior. Hasta el último año que empecé a tocar de primero y eso, pero porque era veterano, creo yo. O sea, es la sensación que tengo. Siempre tuve muchos complejos. Delante de Dani Perpiñán, que también hablo en el otro vídeo, también me sentía complejado. Después, hablando con una amiga mía, decía que ya estuvo en la Honda ahí tocando el violín, Ana, decía que a ella también le pasaba y que seguramente le pasaba a muchos. Lo que pasa que es una cosa que no compartíamos, ¿no? El hecho de tener complejos y sentirse inferior al otro compañero. En fin, esto es un tema aparte. Después mi madre, que es una gran heroína, si no fuera por ella, os puedo asegurar que los estudios de superior de trombón en Mallorca no existirían. Como mi madre, otras madres, estoy seguro que otras madres hicieron lo mismo. En esa época, cuando yo tenía 14 años, el superior de trombón en el conservatorio no existía. Yo ya iba al conservatorio de Palma a hacer mis asignaturas de solfeo y de coro y todo eso, y de historia de la música y armonía, pero no había la especialidad de trombón. Entonces mi madre un día se plantó en el conservatorio y dijo: ¿por qué mi hijo tiene que ser menos que un pianista? Aquí todos los pianistas tienen profesor. ¿Por qué mi hijo, siendo trombonista, no tiene un profesor? A ver, ¿eso cómo se explica? Entonces lo luchó y consiguió un profesor, a Patrick. Creo que la madre de Tony Aznar hizo lo mismo, y entre ellas dos se unieron fuerzas, porque teníamos que ir a Santanyí. ¿Por qué cojones tienes que ir a Santanyí pudiendo quedar en Palma, pudiendo acceder a un profesor? Vamos, aquí no hay voluntad por parte de nadie. O sea, el conservatorio en esa época no era ni mucho menos como es ahora. Bueno, la cuestión que... ¿por qué empecé el trombón? Porque mi madre, ya hago hincapié en eso, se fue a ver a un amigo que trabajaba en una tienda de música en Casa Martín, Tomás, que falleció hace muchos años, era el jefe de Casa Martín, o uno de los jefes, y fue a preguntarle y dijo: a ver, con el bombardeo, ¿qué puedo hacer, chama? Y dice: pues poco, tocar en una banda y ya está, y poco más. ¿Y qué otro instrumento podía tocar? Y dice: el trombón. El trombón, pues puedes tocar en una sinfónica, puedes tocar no sé, puedes tocar en jazz, puedes tocar en grupos de salsa, puedes ser militar, no sé, muchas cosas. Tiene más áreas profesionales. Pues dicho y hecho, mi madre se presentó con un tromboncillo, preguntárselo. Dice: Chema, te he comprado un trombón. Quiero que aprendas a tocar este instrumento porque tiene más salidas. Y estoy seguro que tú, con la facilidad que tienes, puedes hacerlo en un pim pam. Y tuve razón, Tuve razón. En poco tiempo me enamoré del trombón y ahí empezó mi carrera trombonística. Primero probando en la Joven Orquesta de las Baleares, después de 2 años de aprender a tocar el trombón. Y después, más adelante, pues haciendo mi carrera en el conservatorio, porque mi madre consiguió un profesor. Es que, joder, las madres, como son. Luchadora, muy luchadora. Mis padres veían que yo ¿cómo va a poder vivir de la música este chico? Sin la música son unos muertos de hambre los músicos, no sé qué. Y decidieron ayudarme muchísimo. Bueno, la cuestión que, por otra parte, el instituto me iba fatal. Yo había tenido una novia
Este primer amor con 14 años y duró 1 año y medio la cosa, pero después me dijo, no te quiero. ¿Te imaginas que te digan eso cuando eres niño? Sí, más que ya no te quiero, yo te de los cojones. Caí en... ahí me cambió mucho la vida. Supongo que esto os suena muchísimo porque lo habéis pasado seguro. El primer amor es difícil de superar. Entonces tuve una adolescencia muy rocambolesca. No disfruté mucho de vivir en el plano humano, ¿no? Sentía que nadie me quería, empecé a fumar tabaco, venga, Ducados, siempre fumaba Ducados para llamar la atención. El cuento de la adolescencia. Yo, mientras tanto, seguía estudiando música. Repetí el primero de la REM, después tercero de eso y volví a hacer tercero de eso. Y hice el mismo curso 3 veces. El tercer año ya empecé a sacar notables y sobresalientes, porque mi padre, harto de mí, que ya no podía más conmigo, un día me dijo, con mucha pausa y mucha tranquilidad, me dijo, Chema, para ser honestos, si quieres ser músico y quieres tener un título de música, tienes que sacarte de instituto. Si no te sacas el instituto, nunca vas a poder tener un título. Eso me caló más fondo que las otras cosas, que no voy a contar. Entonces, a partir de ese día empecé a estudiar y empecé a probar de manera fácil. O sea, empecé a tener... No, nunca fui un gran estudiante del instituto, me dedicaba más a la música, pero empecé a sacar bien, notable, algún excelente, música siempre sacaba excelente, por supuesto. Lo que me lleva a que tuve un gran profesor en el instituto, que fue don Joan Moy, hijo de Francesc de Bartomeu, una eminencia del piano, vamos, un hombre que fue un gran pedagogo, profesor de secundaria, al fin y al cabo, pero un gran intérprete de Chopin. Organizaba el festival Chopin de Valldemossa. Aún está vivo, lo que pasa es que será muy anciano. Y él me enseñó a hacer análisis sobre música, ¿no? Nos dibujaba y nos hacía dibujitos para que entendiéramos esto es la parte A, esto es la parte B. Y me servían para después las clases del conservatorio, eso en el instituto. Y después también hacíamos coro en el instituto, con Bernat Xifra, que ya no sé si habrá fallecido, estará vivo todavía, pero si está vivo será muy anciano. Bernat Xifra, hacíamos conciertos por Mallorca con el coro del instituto. ¿Os imagináis? Era maravilloso. Incluso en el instituto hubo un año, primero de REM, que fue un año así experimental, en el que hicimos como asignatura optativa yoga, un año de yoga hicimos. ¿Os podéis imaginar lo agradable que era ir a clases al instituto? Eso creo que hoy en día no es así. Fumábamos en las clases, teníamos mucha libertad los jóvenes, podíamos ir a jugar a las maquinitas ahí, al Street Fighter y fumarnos un cigarro porque en el kiosco te vendían los cigarros solos. Me explico, es que es todo esto, cuidado, la sociedad actual, ¿no? ¿Cómo nos van a mirar? Sí, es impensable hoy en día hacer eso, es impensable. Para que veáis lo rápido que cambian los tiempos. Es que no puedes ni fumar en el campo, me explico. Hay una persecución de brujas con esto de los fumadores, por favor. Que nos hemos vuelto unos exagerados. Bueno, en fin. ¿Cuál fue mi suerte? Que no sé si fue segundo de bachillerato, que me presenté a la Honda con 19 años y entré, tío. O sea, mi padre ya había mirado para que me hiciera sargento, para que mirara de hacer unas oposiciones de sargento, porque una vez acabara el instituto tenía que hacer algo. Tenía que salir de una plaza de trombón, en la banda de música. Bueno, en fin, era una época que surgió lo de la Honda y me presenté a la Honda. Y entré, o sea, no sé si éramos 40 que nos presentamos, aprobamos 2, Chimo Vicedo y yo. Eso lo he contado en el vídeo de la Honda, de cómo fueron mis pruebas. Ese día, al día siguiente, cuando supe que había entrado en el instituto, lo supe, llamé desde el instituto y enseguida llamé a casa, mamá, papá, he entrado en la Honda. Mi padre, cuando llegamos, me dio un abrazo, tío. ¿No entendéis eso? Me dio un abrazo. Mi padre, que era una persona que solo ha llorado 2 veces en su vida.
Un hombre pues, que le costaba mucho expandir sus sentimientos. Hay que entenderlo, son muchos hombres de esa época son así. Me dio un abrazo, tío. Yo, claro, imaginaos, con lo que había pasado antes en mi infancia con mi padre y después, pues quieras o no, eso me confundió un poco. Pero bueno, ahí en la Honda pues cambió mi vida. Toqué con una orquesta que fue increíble, con una gente que fue maravillosa, fue como una segunda infancia, eso, siendo adolescente, una segunda adolescencia. Y de ahí me cambió mi vida musical, empecé a hacer bolos con orquestas importantes, la Orquesta de Granada, la Orquesta Ciudad de Granada, en La Coruña, iba mucho a la Sinfónica de Galicia, tuve la oportunidad de tocar con Radio Televisión Española, una tercera de Mahler y una cuarta de Tchaikovsky. Bueno, tengo fotos por ahí, a ver si las encuentro. En fin, unas experiencias que nunca voy a olvidar. Y bueno, eso es un poco mi infancia musical. Tengo que decir que sacaba siempre 10 en los dictados musicales, en solfeo leía la primera, eso sigue siendo así. Y a mis alumnos les digo mucho que tienen que aprender a cantar, tienen que aprender a solfear, es lo básico, tienen que aprender eso, si no es imposible dominar un instrumento musical. En fin, contaría muchas cosas más, creo, pero hasta aquí, ya llevo unos 20 minutos más hablando, así que nada, soy Chema Borras, este es mi canal y os he explicado mi infancia musical. Un beso, si os quiere.